Hey chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno. 2 meses casi sin conectarme, posiblemente la vez que más tiempo he estado offline del canal. Básicamente la excusa sigue siendo exactamente la misma que en el anterior vídeo, que estoy bastante liado. Espero que estas navidades esté mucho más libre de trabajo y pueda dedicarme más al canal, como hice las anteriores navidades. Pero bueno, ya más o menos se va viendo el final del túnel, la luz. Bueno, que a lo que habéis venido, que os debía la segunda parte de tipos de comandantes comandantes de la República Galáctica, comandantes clones. Así que lo tenéis aquí. Si no habéis visto la primera parte, os estaré dejando una tarjetita por aquí arriba. La subí como hace un mes o dos casi. Así que nada, vamos a empezar ya con el vídeo. Vamos a empezar por uno conocido. CC-222-4, más conocido como Cody, fue comandante del batallón de ataque 212, liderado por el general Obi-Wan Kenobi. Además, era el oficial al mando de la 7ª Legión de Cuerpo Aéreo. Este comandante y su batallón actuó en varios de los frentes más importantes en la Guerra Clon, como Umbara, Cristopsis o la Segunda Batalla de Geonosis. Compartía una estrecha amistad con su general Obi-Wan Kenobi y participó varias veces en combate junto a la Legión 501 de Anakin Skywalker. Su última batalla al servicio de la República fue en Umbara, donde se le mandó capturar y eliminar al general Grievous para así poder terminar las guerras clon. Durante la batalla se puso en vigor la Orden 66, así que eliminó a su general Obi-Wan Kenobi. Bueno, eliminar entre comillas, ya que obviamente sabéis que estaba vivo. Su rasgo físico más distintivo es que tenía una pequeña cicatriz en el ojo derecho, y en cuanto a la armadura lo que podemos resaltar es una pequeña antena de comunicaciones que está en el hombro izquierdo. También en el casco pues se puede ver obviamente una visera y una pequeña linterna en la parte izquierda también, además de un comunicador en la mano derecha y un jetpack que jamás vimos utilizar. Posiblemente Cody acabara como instructor en academias imperiales. Vamos con uno también muy conocido pero que tiene muy poca historia. CC-1004, o más conocido como Green, dirigió la Legión 41, cuerpos de élite, bajo el mando de la general Luminara Unduli. Sirvió batallas muy conocidas como la Segunda Batalla de Geonosis o la Batalla de Kashyyyk, en la cual, esta última que acabo de decir, sería su última batalla bajo el mando de la República, en la cual obedecería la Orden 66 y sería decapitado por el Maestro Yoda. CC-1993, o más conocido como Jet, es un soldado que también tiene muy poca historia, ya que únicamente lo podemos ver en el arco argumental de la Segunda Batalla de Geonosis, bajo el mando de el general Ki-Adi-Mundi. En dicho episodio apareció siendo el jefe de un batallón de soldados lanzallamas y de soldados de operaciones especiales. Fuera parte de eso no se sabe nada más de este soldado, no se sabe si murió, no se sabe si obedeció a la Orden 66, no se sabe absolutamente nada, ya que, como he dicho, únicamente apareció en esos episodios y punto. Su indumentaria era muy simple, llevaba una de estas camas, que es algo así como las falditas estas que llevan los soldados, y como arma llevaba 2 pistolas, además de las típicas orejeras que llevaban los soldados de operaciones especiales de la República. Vamos con uno muy obviado. CC-1010, más conocido como Fox, era uno de los comandantes de la Guardia de Coruscant. Estuvo al mando del Centro de Detención Judicial Central de la República y del Centro de Operaciones Militares en Coruscant. Dirigió grandes y muy importantes operaciones dentro de la capital galáctica, como la captura del Hutt Silo, o Cilo, o como narices se llame esa cosa, también la persecución de Ahsoka Tano, y bueno, obviamente por la razón por la que es muy odiado es porque eliminó a Finkos, ya sabéis, ese tan conocido, pues lo eliminó porque lo mandó el canciller Palpatine, que descubrió el complot de la Orden 66 y todo eso, así que este tío se lo cargó. También lideró un grupo de soldados clones para hacer frente a Cad Bane, el cual se había infiltrado en el edificio ejecutivo de la República. Más tarde, después de la época republicana y el inicio del Imperio, durante la época imperial, estaba ayudando a Vader a perseguir y ejecutar a la bibliotecaria Yocasta Tanu. Y bueno, pues digamos que su muerte no fue muy agradable, ya que se equivocó
y no dio cierta descripción sobre Darth Vader, y sus tropas abrieron fuego contra el Lord Sith. Y bueno, pues después de haberse cargado a todas sus tropas, pues se enfrentó a él diciendo que pues era un completo incompetente y le partió el cuello con la fuerza. Un final bastante triste para mi parecer, un personaje que ha sido bastante relevante en la trama de The Clone Wars, pero bueno, F en el chat. Vamos con el siguiente. CC-1138, más conocido como Bakara, era el comandante de la Legión 21, Cuerpo Nova, bajo el mando del general Ki-Adi-Mundi. Este soldado tenía una personalidad fría y arisca, era reacio a obedecer cualquier tipo de orden, incluso de su propio general. De hecho, es que era bastante frío y distante con todo el mundo. Era bastante amigo del comandante Nello que vimos con anterioridad en el vídeo pasado. Pudimos ver a este soldado durante la batalla de Maikito, cual pues, se vio en una pequeña escena en el episodio 3, en la que obedecía la Orden 66 y prácticamente fusilaba junto al resto de su escuadrón al general Ki-Adi-Mundi, dejándolo muerto en el frío terreno de Maikito. Más tarde tomó el planeta entero y sirvió al Imperio como instructor en academias. Vamos con el último. CC-6454, mejor conocido como Pons, sirvió bajo las órdenes de Mace Windu. Este comandante estuvo en eventos muy importantes de la Guerra Clon, como el descubrimiento de la bestia Silo, Silo, como mierdas lo llames, la liberación de Rylot y la primera batalla de Geonosis, y la que por supuesto dio paso a toda la Guerra Clon. Tenía un vínculo muy especial con su general y seguía sus órdenes al pie de la letra. Pons moriría a manos de Boba Fett, ya que él, junto a un grupo de oficiales y soldados que servían a Mace Windu, pues fueron asaltados por un grupo de cazarrecompensas, incluido con Boba Fett, y pues como Boba Fett seguía resentido ya que Mace Windu mató a Jango Fett, es decir, a su padre, pues en venganza mandó un vídeo en el cual ejecutaba a Pons de una manera bastante cruel, con un tiro seco en la cabeza. Y bueno chicos, pues aquí acaba el vídeo, espero que os haya gustado. Sinceramente, pues os tengo que dar más bien las gracias por haber esperado tanto para subir este vídeo, y de hecho, pues es que fuera leches, hemos crecido un huevo en el canal. Va a terminar el año y posiblemente terminamos con 300 suscriptores, por lo menos ahora mismo que estoy haciendo el vídeo tenemos 287, así que no queda nada para los 300. Y pues nada, simplemente daros las gracias y que deis like a este vídeo para que se suba la tercera parte. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que esta vez espero que sea dentro de poco. Chao.